Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente estamos aquí con el propósito de seguir la lectura del libro de Hechos, capítulo 16, ah, de los versos 20 al final. Ah, y vamos a leerlos bajo el título Glorifiquemos a Dios aún en medio de la adversidad y esperemos que Él se glorifique. Nuestro Señor Jesucristo, ciertamente en sus enseñanzas, advirtió a quienes creyeran en Él que iban a ser perseguidos, que iban a ser maltratados, que iban a ser despreciados. Ah, Encontramos en el libro de Hechos 16:20 cómo estos hombres, después de que haya o de que hubo o se hizo una liberación de la esclavitud de un espíritu inmundo, de un espíritu de adivinación, el cual conduciría a esta joven a la muerte, a la separación, al castigo eterno, habiendo sido liberada, a aquellos que sacaban provecho de ella, alborotaron la ciudad, ¿sí? Diciendo, estos, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, a veces actuamos sin inquirir, sin cuestionar, sin conocer a las personas. Realmente, Pablo y Silas eran de descendencia judía, pero eran ciudadanos romanos. Y aún siendo ciudadanos romanos, estaban enseñando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a ser a favor nuestro, a fin de que heredásemos la vida eterna, a fin de que entráremos al reino de los cielos, al reino de Dios Padre. ¿Sí? Levantando al pueblo, pues, estos, dice, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ah, Viendo esto, miramos en nosotros en Hechos 14:15, el mensaje que estos varones llevaban. Y era este, diciendo, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay. Ese es el mensaje que los apóstoles llevaban y que la iglesia predica al presente, ¿sí? O que los evangélicos predican al presente. Que el hombre se convierta de las vanidades al Dios vivo. ¿Por qué razón? Porque las vanidades llevarán al hombre a una separación eterna del Dios viviente. Y por consecuente, donde no está Dios, hay sufrimiento. Donde no está Dios, hay escasez. Y según nos dice la Escritura, por boca de nuestro Señor Jesucristo, ahí se anhelará una gota de agua, por cuanto no está Dios. Así que volvámonos a Dios, es la encomienda o es el llamado que se nos hace. Dice que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios no ha sido, por así decirlo, escaso en proveer para las necesidades del ser humano lo necesario para la existencia, para sobrevivir, para vivir, ¿sí? Pero en ocasiones la abundancia que hemos tenido nos ha llevado a la perdición. Y nos dice la Escritura que las razones mayormente del pecado es a causa de la abundancia y la ociosidad. Así que procuremos pues permanecer en Dios y esperar que Él nos dirija y no dejar que nuestras pasiones nos lleven
ir en contra de Dios. Ahora, puedo decirles que las leyes por las cuales se rigen las naciones mayormente han sido tomadas o tienen sus raíces fundamentales en la Biblia. No obstante, han sido tergiversadas, menospreciadas, alteradas a fin de sacar provecho del pueblo. Pero vemos que a través de estas leyes se rigen y lo vamos a mirar bajo el castigo que dieron a estos varones ahora por predicar de Jesucristo. Dice la Escritura: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, ¿qué es mucho para usted después de haberles azotado mucho? Bajo la ley, en Deuteronomio 25:1 encontramos lo siguiente: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces les juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y se le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Note, Dios lo dice: se podrá dar 40 azotes, no más de 40 azotes. Así que a estos varones los azotaron al máximo, según nos dice la Escritura. Pero note, estaba establecido por Dios la forma de castigo en contra del delincuente. Sin embargo, estos no eran delincuentes. No se les llevó a juicio. Solo se les mandó a azotar por la expresión de aquellos hombres que se sentían ofendidos porque se había ido, por así decirlo, a aquel espíritu que les proveía de ganancias económicas. Hechos 16:24, prosiguiendo con la lectura, dice: el cual, recibiendo el mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sí? Esto es el carcelero. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Ahora, notemos, el título de nuestra lección es glorificar a Dios aún en medio de la adversidad. Estando en la cárcel, después de haber sido golpeados y adoloridos, con todo y eso, sentían el ánimo de glorificar a Dios. Pareciera ser que Pablo y Silas tenían claro las amonestaciones de nuestro Señor Jesucristo, las cuales expresara durante su ministerio, y a nosotros nos es necesario que las conozcamos para que no nos dejemos agobiar en medio de la adversidad, ¿sí? Para que éstas nos ayuden en tiempos de adversidad. Así que démonos a nosotros mismos la oportunidad de conocer las amonestaciones de nuestro Señor Jesucristo para que éstas nos fortalezcan en los momentos difíciles, ¿sí? Y sí, son momentos difíciles, pero nuestro Señor Jesucristo dijo al respecto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que a los profetas los persiguieron, a los apóstoles los persiguieron, a los creyentes también los habrán de perseguir. Por tanto, como creyentes, nosotros debemos de estar prevenidos y debemos de glorificar a Dios en todo tiempo, no únicamente en momentos de bienestar. Ahora, yo sé que es difícil glorificar a Dios en medio de las dificultades. Y nosotros podemos mirarlo a través de la historia. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, dice que a los de Babilonia les pedían que cantaran cánticos a Dios. Sin embargo, ellos decían: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños?
Esto está en el Salmo 137, verso 4. Porque no se sentían capaces de glorificar a Dios en el lugar que no era de su procedencia. Sin embargo, la Escritura nos dice a nosotros que glorifiquemos a Dios en cualquier lugar que nos encontremos y en cualquier situación que nos hallemos, debemos dar gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios está con nosotros. Y recordemos que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. Y el apóstol Pablo nos habla más claro a nosotros para que nos demos cuenta qué tan cerca está el reino de Dios de nosotros. Nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, nuestro cuerpo es templo de Dios, templo y morada de Dios en el Espíritu, si es que le damos la oportunidad. De modo que, por eso en otras ocasiones nos dice la Escritura, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, ¿sí? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado para Dios en todo tiempo, en todo momento. También dice en otra porción la Escritura, 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Reina Dios en su corazón? ¿Reina Dios en su persona? Esa es la pregunta que podemos hacernos. Recordemos y miremos a Hechos 16, 25, prosiguiendo con la lectura, dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. En Isaías 38, 20 nos dice, y creo que ellos tenían conocimiento de lo que la Escritura habla al respecto. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Ellos estaban dispuestos a glorificar a Dios, no importa la situación en que se encontraran. Y sí, no es fácil cantar a Dios en tierra extraña, y menos presos y golpeados o maltratados. ¿Sí? Pero Dios obrará salvación cuando nos disponemos a glorificar. ¿Sí? Y Hechos 16, 26, prosiguiendo, dice, entonces vino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vemos que Dios hizo maravillas cuando estos estuvieron dispuestos a glorificar a Dios. Ahora, notemos cómo Dios hace milagros y maravillas en medio de su pueblo. Y esto está registrado en la historia cuando un ejército innumerable o ejércitos innumerables de 3 naciones se levantaron en contra de Judá en la nación, esto es la nación de Israel. Y el rey Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Al parecer Josafat era conocedor de Dios. ¿Sí? Así como nosotros y así como usted puede decir que Dios es todopoderoso. Sin embargo, sabemos que Dios es todopoderoso, pero no hemos doblegado a Él nuestro corazón, ni hemos puesto en Él nuestra entera confianza para vivir delante de Él conforme a sus enseñanzas o conforme a sus mandamientos. ¿Sí? Conocemos que hay un Dios todopoderoso, pero no conocemos sus leyes que están escritas o que nos dejó
a través de la Escritura para que las conozcamos y nos rijamos por ellas. He dicho que muchas y en la mayoría las leyes de las naciones fueron tomadas, puedo decirles, de la Escritura, y que han sido tergiversadas, alteradas, por cierto. Por eso muchas de ellas se inclinan a la inmoralidad, muchas de ellas se inclinan a la injusticia, porque han sido alteradas, porque no le ha parecido al ser humano o porque han querido sacar provecho del ser humano para su propio beneficio los dirigentes de las naciones. Sí. Pero si usted conoce la Escritura, regirá su persona conforme a la voluntad de Dios y podrá ser participante de su reino. ¿Sí? Josafat, al parecer, conocía de Dios y él pudo decir: no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. ¿Sí? Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro. ¿Sí? Prosiguiendo en su oración, dice: y cuando se levantaron por la mañana, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Considere el poder de la alabanza. Y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y de los hijos de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Dios a estos grandes ejércitos los vistió de confusión y se acabaron entre ellos mismos, porque el pueblo de Dios, o el pueblo que conocía a Dios, clamó, y la misericordia se hizo manifiesta para otorgarles liberación. Asimismo pasó con Pablo y con Bernabé, y les libertó de las cadenas que le ataban, de las cadenas que les ataban, y aún de la cárcel que los encerraba. Después de este terremoto, que se abrieron las puertas, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Sí? Ahora, estaba escrito conforme a la ley entre los romanos que aquel guardia que se le daban presos por cuidar y se le escapaban, pagaba con su vida. Así que este carcelero pensó hacer lo mismo. Y note, él se dio cuenta, y nosotros podemos darnos cuenta, que habíamos pecado. ¿Sabe por qué? El carcelero, dice el texto, despertando el carcelero, cuando él debió de haber estado vigilando a sus presos toda la noche, pero había pecado en quedarse dormido. Así que, como dice en otra porción la Escritura, huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Sí? Él quiso quitarse la vida, pero los siervos de Dios no vienen o no están para desearle la muerte a ninguna persona, sino están para otorgarles o hacerles partícipes de la salvación que Cristo ha obrado para cada uno de nosotros. Y Pablo le gritó. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Así que el carcelero, pensando en que todos habían huido, quiso matarse, pero Pablo le trajo confianza. No te hagas mal, todos estamos aquí, no hay razón para huir. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y esta ciertamente sería una pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? En Hechos 16:30 nos dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos nosotros y nuestra casa. Así que es sencillo. ¿Quiere usted la salvación? ¿Quiere usted entrar al reino de los cielos? Crea en el Señor Jesucristo y olvídese de los otros medios que le ofrecen las tradiciones, que le ofrecen las religiones. Crea en la salvación que Dios otorgó a través de su Hijo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sí? Y llevándolo a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con todos en su casa de haber creído a Dios. Ciertamente, llegó el gozo de la salvación a su vida. Y el gozo de esta salvación, note, primeramente le preservó la vida física, la vida natural que él quiso quitarse. ¿Sí? Y ahora le introdujo a una vida eterna. Pero también pudo darse cuenta que el favor de nuestro Señor Jesucristo, el que hiciera con su sacrificio en la cruz, se hizo manifiesto en su persona, dándole la oportunidad de ser una nueva criatura. Como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Cuando usted cree en Cristo, viene a ser nueva criatura. Y note, y todo esto proviene de Dios, no del sacerdocio, no de la iglesia, no de los pastores, no de los ministros. Es Cristo quien nos hace nacer de nuevo al poner en nosotros su Santo Espíritu. ¿Sí? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sí? Así que, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. ¿Sí? No habían sabido los alguaciles qué es lo que había pasado en la cárcel, ni qué había pasado con el carcelero. Sin embargo, enviaron simplemente a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Sencillo. ¿Sí? Pero Pablo, quien conocía de las leyes nacionales como romano, y también de la ley de Dios, como instruido a los pies de Gamaliel, también de las leyes judías, ¿sí? Y conociendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y su justicia, habló y les dijo, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, porque ni siquiera los habían llevado a juicio, sino simplemente los tomaron y los azotaron, los pusieron en la cárcel, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Sí? Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran ciudadanos romanos. ¿Y por qué tuvieron miedo? Vuelvo y repito, las leyes de las naciones mayormente han sido sacadas de la Escritura, y al golpear a un ciudadano romano no le era permitido según la ley.
Ahora, en Éxodo 22, 18 nos dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Así que estos alguaciles tuvieron miedo porque habían golpeado a un ciudadano romano, a un príncipe de su pueblo también. Así que tuvieron que humillarse y viniendo les rogaron y sacándolos les despidieron o les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Sí? Pero ya no con la misma fuerza con que los tomaron para llevarlos presos y los castigaron. Estos, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así que podemos nosotros aprender de esta lectura que no debemos juzgar a la ligera, que no debemos levantarnos en contra de los siervos de Dios o en contra de los que nos predican la palabra de Dios. Pero para que usted sepa que es palabra de Dios la que se le predica, lea la Biblia o lea su Biblia juntamente con ellos. Y si tiene conocimiento, cuestiónela. No deje que se la imponga. Sométase a la Escritura, no a la persona. Sométase a Cristo y pídale que le dé de su Santo Espíritu para que le guíe en una dirección eficaz, en una dirección que glorifique a su Creador. Dios les bendiga ricamente. Espero que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Hasta la próxima. Gracias, Señor.